Saliendo un poco de la educación, ya volvemos en un ratito. Me interesa mucho tu etapa en Wall Street. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo viviste? Ok. Pues Bueno, además fue una época potente también, ¿no? sí, sí, fue una época antes de la crisis del 2008, donde la banca de inversión era muy diferente. Aparte que yo participé en el desarrollo de un nicho de Wall Street muy, muy interesante, que era la deuda de mercados emergentes. Y yo empecé en los 90, cuando hubo un cambio radical en los mercados emergentes en cuanto a su deuda. Recordemos que los países emergentes hicieron un default significativo en los 80, y cuando México empezó con un proceso de no pago de deuda y cayeron casi todos los países, que tomó casi 10 años en reestructurarse y salieron un nuevo tipo de bonos que se llaman los bonos Brady. Ustedes no se deben acordar de esto, pero en su época los bonos Brady eran todo. Yo participé en el proceso de los bonos Brady y de ahí sale bueno, después de la valorización y yo tengo un interés, por eso soy tanto me gusta la inflación y los esquemas monetarios. Por razones personales, yo empecé a ver muchos efectos inflacionarios. Vi a mi abuelo quebrar en Argentina, vi a mi otro abuelo en Bolivia, o sea, hiperinflaciones. Yo vivía en el Perú, vi hiperinflación en el Perú. Entonces, ya desde niño tenía algún concepto de lo que sucedía cuando los bancos centrales imprimían demasiado dinero y quebraban a la gente, ¿no? Y empecé a entender crisis financieras ya cuando estudié. Entonces, como banquero, en el 95 hubo una crisis en Venezuela, Sí. 97 Asia, 98 Rusia y luego entró la dolarización. Entonces, ya yo venía siguiendo estas crisis y tratando de discernir patrones dentro de las crisis. Entonces, y venía manejando bonos desde un banco, ambos pre-Brady y post-Brady. Entonces, en eso, unos amigos con los cuales habíamos armado un fondo conjunto me dicen, vente a trabajar con nosotros a tiempo completo en Nueva York. Y obviamente es una gran experiencia, es el santo grial, digamos, de salir de Latinoamérica con un banquero comercial, de pronto tomar el paso a manejar el dinero de a de veras. Porque ya en ese momento sí ya empiezas a manejar unos números que sí son importantes. Eh, Fue una época espectacular. Te doy un caso. Había, cuando yo empecé, había una asociación que se llamaba The Emerging Markets Traders Association, EMTA. Éramos 30. Para cuando me retiré había más de 3,000. Entonces crecimos como la espuma, pero era un equipito inicialmente y hasta el día de hoy te puedo decir que somos 20 que nos conocíamos muy, muy bien. Entonces fue muy interesante desarrollar ese mercado, que era un mercado de riesgo importante, donde tenías que entender bien qué riesgo estás tomando, porque adicionalmente acuérdate, para que todos entiendan un poco mejor. Wall Street lo podemos dividir básicamente en dos campos. Sí. Cuando hablas de Wall Street, la gente dice, wow, ¿qué es Wall Street? ¿No? Y normalmente la gente piensa en el banquero de inversión, ¿verdad? El banquero de inversión vende productos, vende financiamiento, vende estructuras, ¿sí? Es lo que se llama el sales side en Wall Street. Existe la otra parte de Wall Street, que son los que manejamos riesgo, los que compramos posiciones, les compramos a ellos los instrumentos financieros, les compramos a ellos los bonos. Esto se llama el buy side. Yo trabajé aquí, ¿sí? Y toda mi carrera fue aquí. Nunca estuve yo en el sales side vendiendo productos financieros o vendiendo servicios financieros. Lo hice como empresario, pero no Wall Street, Sí. sino diferente. Pero entonces el buy side es diferente, es verdaderamente tomar riesgos para terceros. Claro, te quedas con una comisión jugosa si es que te va bien, si es que te va mal, no ganas. Y se enfadan contigo. No, simple y llanamente cierras, te vas. O sea, si tú le pierdes dinero a tus clientes, no cumpliste con el objetivo, no entregaste una Y ya no te proposición de valor, vienen más clientes. no solo no te vienen más clientes, sino que te retiran el dinero y quiebras. Claro, claro. Entonces, yo lo que hacía era análisis monetario de las economías inicialmente, porque aprendí muy rápidamente que los que traían las crisis eran los bancos centrales, ¿no? O sea, eso se volvió muy claro porque me convertí en economista austriaco. Entonces, lo que apliqué fue la teoría del ciclo de austriaco en todas las economías emergentes. Y empecé a ver, ok, Turquía le va a ir mal en cuestión de no sé cuándo, porque no soy adivinador, pero lo que empiezas a hacer es
estudiar esas economías y posicionarte. Decir, mira, los bonos tienen esta trayectoria, los bonos soberanos, pero también hay compañías que han emitido bonos. Entonces voy a estudiar esas compañías y voy a estudiar el comportamiento de esos bonos. Ok, cuando se venga la crisis, mi predicción es que esta compañía le va a ir bien, pero como la crisis es sistémica, los precios de sus bonos van a caer significativamente. Entonces, te anticipas a lo que va a pasar y cuando sucede, ¡pum!, ejecutas, compras los bonos. Te doy un caso exitoso en la crisis del 98 de Rusia. La crisis del 98 de Rusia, habían 4 bancos sistémicos, o sea, 4 bancos grandes que básicamente eran el sistema de pagos de Rusia. Sus bonos habían llegado a cotizarse entre 12 centavos y 18 centavos de dólar. Nos matamos entre mi socio y yo diciendo, ¿cuál vamos a comprar? Uno de estos tiene que ser. Hasta que finalmente hicimos un análisis de probabilidad. Dijimos, oye, si compramos los 4, con que uno sobreviva ya nos fue bien. Sobrevivieron 3. Hicimos muchas ganancias y en consecuencia más dinero nos llegó para administrar. Sin embargo, te continúo la trayectoria. Empezó a entrar mucho dinero a Wall Street. Demasiado. O sea, nosotros cerramos nuestro fondo. Tú llegas a un momento y dices, bueno, yo cierro mi fondo, ya no quiero más partícipes porque ya tengo demasiados, ya tengo demasiado dinero. O sea, para que se entienda, cerrar tu fondo no es que dejes de trabajar, sino que ya no permites que entre nadie. Ya no permites más dinero porque tienes suficiente dinero y ya sabes que estás más o menos limitado. O sea, no puedo manejar más dinero realmente sin exponerme a tener demasiados activos improductivos y en consecuencia bajar el rendimiento de mi fondo, ¿no? No, es importante, por lo que veo, también saber los límites. Totalmente. Pero fíjate, nosotros cerramos en el año 2002, si mal no estoy, en 1,000 millones. Y éramos el fondo más grande del mercado de emergentes en ese momento. O sea, nos creíamos el gran cacao. ¿Ok? 3 años más tarde ya habían fondos de 5, 6, 7 mil millones. Entonces, eso fue para mí, por ejemplo, un detonante. Y adicionalmente veía yo que los fundamentos de la mayoría de los bonos ya no eran los que deberían ser. O sea, países que no eran dignos de confianza, sus bonos estaban altamente cotizados. Entonces yo decía, esto es una situación de sobreventa y es una situación de demanda que está viniendo de una expansión monetaria norteamericana. O sea, simplemente los bancos tenían mucho dinero, no sabían en qué invertir y estaban tomando decisiones absurdas. Yo me salí de Wall Street en 2005. La crisis norteamericana fue el 2008. O sea, ¿Tú te saliste porque veías algo raro? Absolutamente. O sea, yo vi y precisamente lo que hice fue decir, bueno, si hay algún momento en el cual yo me puedo convertir en empresario, es el momento que el dinero está barato. Entonces me salí en el 2005 y levanté mi propio fondo. No me demoré 4 meses porque había demasiado dinero aplicando la teoría austriaca. Y compré un activo que ya había estado en problemado y en consecuencia sus precios ya estaban súper castigados. Sabía que venía una crisis sistémica, sabía que esos activos que estaba comprando no iban a sufrir porque ya no tenían mucho más a dónde caer. Claro. Entonces, eso fue un éxito para mí. Pero una vez aplicando economía y aplicando conocimientos de economía austriaca y de ver los flujos, ¿no? Entonces, Wall Street para mí fue un tremendo aprendizaje, pero también es un ritmo de vida o sea, es devastador a tu vida familiar, a tu vida personal. O sea, estás en un avión todo el tiempo, es work hard, play hard. Fantástico por 5 años de mi vida, o sea, ser parte de esos equipos exitosos, pero sabes que fue extremadamente bonito estar en la cena final de EMTAM, ver a 3,000 personas ahí y decir, yo me voy. Bueno, diría me imagino, pero no me imagino. Ojalá poder imaginar. Mira, Wall Street ha cambiado muchísimo. Hay una cantidad de reglas adicionales que se han puesto a raíz del 2008. De hecho, regresé temporalmente, no a Wall Street, pero a manejar lo que se llama un Registered Investment Advisor, o sea, un fondo de inversión. Sí. Fui el CFO de una compañía de fondos de inversión durante 1 año, porque estábamos pensando a hacer un merger, una fusión entre mi operación y la operación de ellos. Entonces dijimos, la mejor forma que entendamos bien si podemos manejar es si yo me convierto en CFO de tu compañía. Y lo odié. Lo odié al punto que dije, bueno, aparte que luego no acabamos haciendo la fusión por problemas personales,
pero odié estar de regreso porque no podía hacer lo que sabía hacer, Claro. que era tomar riesgos. Pasaba el 80% de mi tiempo lidiando con regulaciones. Lo cual no digo que necesariamente es malo, porque sí tienen que haber ciertos límites en términos de cuánto riesgo uno asume para un cliente, pero cuando sobre regulas un mercado, simplemente lo ahorcas. Entonces yo odiaba, pasé todo mi tiempo lidiando con el compliance officer, viendo si las presentaciones que yo quería mandar a potenciales nuevos inversionistas estaban absolutamente de acuerdo, si no estaba prometiendo cosas. O sea, entonces... Voy a sacar mi lado más liberal y te voy a preguntar, esos límites que deberías de tener con tomar riesgos frente a tu cliente, ¿no debería de ponerlos el cliente? Bueno, sí, están en el contrato, sí, pero hemos visto una cantidad de abusos sobre lo que hacen instituciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿Pero abusos en qué sentido? ¿En que consiguen de alguna manera abusos de engañar al...? liquidez. Yo te diría o sea, tú tienes que tener, y no es tanto en la banca de inversión o en el manejo, porque cuando tú haces un fondo de inversión, tú delineas muy claramente cuáles son los riesgos que tú vas a asumir, y los clientes tú tienes que comunicarles muy claramente que vas a asumir, ¿no? Entonces, creo que los límites, y creo que tienes razón, no es necesario tener así, a lo que me refería es que sí hay ciertas reglas que debes cumplir, específicamente las reglas de ser muy transparente en qué es lo que los riesgos que estás asumiendo por un tercero. Eso es extremadamente importante, ¿no es cierto? Ahí estoy de acuerdo. Y adicionalmente tienes que cumplir reglas de conocer a tu cliente, es decir, asegúrate que no estás blanqueando dinero, hay una serie de límites que tienes que cumplir. Luego de eso, cuando fui banquero comercial, sí me parece, porque yo antes de ser de Wall Street, acuérdate que empecé en la banca, ahí fui contralor financiero de un banco. Y fui contralor financiero en la etapa en la cual se estaba implementando las reglas de Basilea I, ¿sí? Y me pareció un proceso interesante porque por lo menos todos los bancos tenemos que estar en igualdad de condiciones en términos de cuánto patrimonio tenemos para respaldar a los depositantes. Ahora, el problema es que no todos siguen las reglas, ¿sí? Entonces ahí es donde me refiero a los límites. Tal vez no es tanto límites, sino que deberían haber consecuencias a los que no observan las reglas. El problema con la banca, no con la banca de inversión tanto, es que los que no observan las reglas muchas veces solo los encuentras luego de que han causado pérdidas para terceros. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos en Canadá, un país muy interesante, que la agencia regulatoria bancaria está enfocada en precisamente medir la liquidez, o sea, asegurarse que los bancos no van a entrar en problemas. El Banco Central, cero encajes. Si ya no hay una regulación de la masa monetaria por los bancos centrales, sino que hay una anticipación de los riesgos por parte de una agencia regulatoria. Y eso me parece un sistema más óptimo. Entonces, no quiero decirte límites, sino más bien tienes que tener claro que no puedes excederte de lo que tú estás prometiendo que vas a entregar. Y sí hay mucho de eso. Es decir, te digo que voy a invertir solo en esto, pero hay una gran oportunidad por aquí. Mi incentivo, a mí me pagan por rendimientos, ¿verdad? Pero si es que mi mandato es solo estar aquí, entonces no debo estar allá. Y eso es una cosa que yo educaba mucho a la gente. Es decir, si es que yo te digo que voy a mantener este perfil de riesgo y dentro de ese perfil de riesgo los rendimientos son 12 a 18 y mañana llego y te dice ganamos 50%, tú deberías decir, espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, en vez de aplaudir, decir qué feliz, no, tú estuviste fuera de los parámetros de riesgo que me dijiste que más o menos íbamos a llegar. Ahora, yo no te puedo decir tampoco que vamos a estar dentro de 12 a 18 porque dicen que puedes estar prometiendo rendimientos. Entonces, hay una serie de cosas que tienes que ser muy cauteloso, que no estés prometiendo cosas que no vas a dar, pero también diciendo cosas que no puedes cumplir. Digamos que puedes dar una previsión, pero dejando claro que es una previsión y que puede ser o no. Yo tuve la suerte que todos mis inversionistas son los que se llaman Qualified Institutional Buyers. O sea, gente que tiene un cierto nivel de conocimiento de riesgo. O sea, yo nunca tomé riesgos retail, o sea, para clientes retail. Sí. Es ahí donde yo me refería más a los límites, francamente. No lo que yo hacía, sino más bien en el retail. Porque Esos son más fáciles de engañar.
Y desgraciadamente los incentivos funcionan demasiado bien. Entonces, al vendedor de productos financieros, si tú le ofreces una comisión más alta que el de al lado, va a tener un incentivo de vender donde comisiona más. Es simplemente la lógica. Entonces, hay mucho cliente retail que no entiende esto y entra y simplemente compra lo que le están diciendo sin criterio porque confía plenamente en que la otra persona está siendo un profesional. Y la otra persona está siendo un profesional, solo Pero que no está para él. actuando con los incentivos. Claro. ¿Ves? Entonces, sí es importante que haya en ese sentido regulación y que haya consecuencias para los que no observan las reglas.